queridos. Gracias. Muy buenas tardes, maestros y maestras. Como cada martes, les damos la más cordial bienvenida a este día con Grupo Loga. Como hemos venido comentando desde que comenzó la pandemia, hemos inaugurado este espacio para acompañar esta formación permanente de los maestros frente a un fenómeno que nos ha retado, que nos ha puesto un espejo y nos ha señalizado pues varios cambios que tenemos que hacer en el ámbito de las escuelas. Además, nos da muchísimo gusto tenerlos hoy aquí para cerrar estos festejos de un día pues que siempre se antoja la felicitación, el reconocimiento de la amistad, del amor, de las buenas relaciones, y que es un tema que también hoy nos ocupa en este mes de febrero, en donde hemos dado un énfasis especial al eje articulador relacionado con la salud. Qué importante es no solo la salud física, sino también la salud emocional. Y qué maravilla tener a 3 mujeres el día de hoy, jóvenes de la Universidad de Puebla, ahorita las voy a presentar, que nos van a hablar de un estudio que ellas han realizado y dirigido, un estudio exploratorio de las competencias emocionales en los docentes durante la pandemia por COVID-19. Hemos de señalar, estamos convencidos, muchos de los que nos dedicamos a la educación, que los efectos de la pandemia apenas los empezamos a ver, que estamos apenas en el umbral de ir conociendo los efectos, las consecuencias, lo que este fenómeno ha generado, y justo en esos efectos nos van a acompañar a tratar de ir haciendo las adecuaciones en educación, en todos los niveles educativos. Quiero compartirles, maestros y maestras, algunos de los ejes articuladores que han convocado a este semestre de martes con Grupo Loga. Recuerden que todo lo que hemos abordado desde que inició enero va a estar relacionado con la inclusión, con el pensamiento crítico, con la interculturalidad crítica, la igualdad de género, la vida saludable, la apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura, y las artes y las experiencias estéticas. Este mes, el mes de febrero, lo hemos dedicado en estos martes a ir pensando, reflexionando estrategias que nos permitan en los diferentes campos formativos
en los diferentes proyectos, trabajar la vida saludable. Como ustedes saben, cada uno de estos ejes articuladores lo que intentan es que el énfasis, la orientación, el perfil de egreso de nuestros alumnos en las diferentes fases, en los diferentes niveles educativos, vaya abonando formas, habilidades, herramientas que les permitan a los chicos enfrentar de una manera mucho más fácil, mucho más capacitada los retos que la realidad mundial, la realidad nacional y la realidad local les ha planteado. Y bueno, pues déjenme presentarles que este estudio exploratorio no los van a compartir la doctora María de las Mercedes Bulás Montoro, la doctora Carla Marisol Teutli Mellado y la doctora Gabriela Roldán Hernández, mujeres muy jóvenes y que además ya están doctoradas en investigación psicológica por la Universidad Iberoamericana de Puebla. Y ellas comparten espacios, estudios y esfuerzos para tratar de ir trabajando esto que tiene que ver con el tema de la salud emocional. La doctora María de las Mercedes Bulás Montoro además tiene una maestría en terapia familiar y de pareja, también por la Universidad Iberoamericana, y tiene un posgrado en psicología clínica y de la salud por la Universidad de Granada, España. Cuenta con más de 12 años de experiencia en el sector público, incluso en la titularidad de la Unidad de Promoción del Derecho a la Educación y en la Dirección de Intervención Educativa de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla. Y también cuenta con 14 años de experiencia en el sector privado. Como ustedes pueden ver, mujeres jóvenes que han apostado a ir acompañando estos procesos tan importantes. También nos acompaña y ha sido parte de este equipo, de este estudio, la doctora Carla Marisol Teutli Mellado. Ella además es doctora en Ciencias de la Educación por el Instituto de Estudios Superiores en el Estado de Puebla, y además es profesora investigadora de la Facultad de Estomatología de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es miembro del grupo de investigación interdisciplinaria Bienestar, Educación y Salud, además de haber desempeñado diversos cargos en instituciones como el Consejo Nacional de Educación Odontológica, y es expresidenta de la Academia de Estomatología Social de la misma. Estoy acortando un currículum amplísimo de ellas, solo para que adviertan los maestros y las maestras que hoy nos acompañan, pues de este interés que ellas han tenido en realizar investigaciones relacionadas como la que hoy nos presentan. Y también nos acompaña la doctora Gabriela Roldán Hernández. Ella además es licenciada en psicología por la Escuela Libre de Psicología y maestra en administración de negocios por el Centro de Ciencias Jurídicas de Puebla, y otra maestría en desarrollo organizacional por la Universidad de La Salle del Bajío. Ha sido consultora especialmente con un énfasis en desarrollo organizacional, con un enfoque en procesos humanos y gerenciales asociados a gestión del cambio planeado, atracción y retención y desarrollo del talento humano. Además, ha implementado sistemas de gestión de la calidad, mejora continua de procesos organizacionales bajo la metodología de investigación, acción participativa
entre muchas otras actividades. Verdaderamente me da un gusto que hayan aceptado esta invitación de Grupo Loga para compartir con maestros y maestras que hoy nos acompañan de más de 15 entidades. Le voy a pedir a los maestros que en el chat se identifiquen con el estado desde donde nos acompañan para que las doctoras vean un poco el interés que estos espacios han generado, además de aprovechar el chat para hacer sus comentarios y sus preguntas mismas que les formularemos a las doctoras al finalizar su intervención. Pues las dejo con ellas, muy atentos a ver qué han podido encontrar ellos en estas competencias emocionales producidas, impulsadas, a veces empujadas casi un poco con violencia en este proceso de esta pandemia por COVID-19. Gracias, doctoras, por aceptar nuestra invitación y las dejo con los maestros. Bienvenidas. Muy buenas noches, tengan todas y todos. La verdad estamos muy contentas. Quiero comentarles que esa es la emoción con la que estamos entrando a esta charla. Carla, Gabriela y su servidora, la verdad agradecemos mucho al Grupo Loga por la invitación a compartir con ustedes un estudio, pero sobre todo comentarles que es muy importante sentir las emociones, cómo la importancia que tienen para nuestro bienestar, y por eso también me gustó mucho el back de la doctora Patricia, porque veía yo su back y pensaba yo en la alegría, en el amor, y dije, estas son las emociones que nos acercan al bienestar, ¿no? Y hoy también nosotros estamos muy contentas de compartir con ustedes, maestros. Ya veo que que están de diferentes partes, y ese es una de las ganancias también de manera importante que tuvo la virtualidad y que vamos a estar hablando a lo largo de esta plática con ustedes sobre la importancia también de los elementos que se fueron dando y de esta búsqueda de cambio de paradigma que pues por la pandemia se nos presentó, y sobre todo pues en nuestro ámbito que es la educación. Quiero compartirles que el título de nuestro trabajo fue a raíz del trabajo que estábamos haciendo aquí en la propia universidad, nuestras líneas de investigación. Empezamos a ver qué pasaba con las emociones, porque hay que recordar, hay que ir un poco al contexto, y en marzo del 2020 inició, digamos, estas estrategias, pero sobre todo el confinamiento como resultado de una pandemia por COVID-19, y que prácticamente este estudio se hizo en mayo. O sea, si nos damos cuenta, fue muy poco el tiempo que había pasado de que inició la pandemia, y que entonces nosotras estábamos viendo cómo esta interrupción de las trayectorias educativas más grandes en la historia del mundo, sobre todo en esta parte en donde más de 1,600 estudiantes dejaron de ir a la escuela, esta interrupción tan importante en más del 90% de escuelas de todo el mundo, pues por supuesto que a todos nos puso con un alto muy importante, y ello nos hizo también a nosotras entonces hacer un alto, porque desde dos trincheras las tres estábamos, ¿no? Las tres somos colegas del doctorado en investigación psicológica, y entonces nos empezamos a plantear nuestras dos trincheras, porque estábamos como estudiantes y estábamos como docentes, estábamos viviendo de manera muy importante en tiempo real, y lo que nos hizo pensar es cuáles son las emociones, qué está sucediendo con las emociones, con las competencias emocionales del lado de una de las trincheras que es la docencia. Y a mí me gustaría abrir el micrófono también a Carla y a Gaby para que vayamos viendo este contexto en ese momento que estábamos viviendo nosotras en estas dos vertientes, como estudiantes y como docentes. Pues buenas noches a todos, a todas. Muchas gracias por la invitación a la doctora Patricia. Efectivamente, como estaba comentándoles Mercedes, estábamos viviendo este momento desde dos lugares, ambas posturas sumamente desafiantes.
Y algo que nos llamó mucho la atención, además del tema de las emociones, era esta notoria pues, necesidad de escuchar a los docentes, porque todos los colegas y gente que estaba a nuestro alrededor declaraba un agotamiento sumamente avasallador, ¿no? Que no tenía precedentes, había muchas demandas que fueron pues realmente súbitas y bueno, nuestras líneas de investigación hicieron un punto de convergencia donde estudiábamos diferentes aspectos y pues bueno, este estudio que ahorita les va a mostrar Carla con un poco de información para que vean qué es lo que encontramos, nos llama mucho la atención porque tiene un referente de pues un número interesante de docentes de diferentes niveles educativos, desde el nivel básico, el medio superior, y además nuestras propias experiencias como docentes de educación superior, porque las tres lo somos. Entonces, esto nos llamaba mucho la atención y queremos compartirles esto, porque efectivamente podemos hablar desde la racionalidad, desde la lógica, pero somos seres humanos y parte de este estudio tiene que ver con esa humanización de todos y cada uno de nosotros como docentes, porque aunque podemos estar apasionados de nuestros trabajos, seguimos siendo humanos que nos atraviesan toda una serie de dimensiones. Y la pandemia puso en evidencia todas estas dimensiones en el ámbito personal, en el ámbito de salud, en el tema del autocuidado, en las grandes brechas que fuimos observando con nuestros estudiantes, en los retos para podernos conectar. Y pues a partir de ahí es que se hace este estudio, que bueno, viene reforzado con un instrumento que fue diseñado por la doctora Mercedes y que bueno, nosotros pudimos acompañar en ese proceso también con una parte cualitativa. Muchas gracias, doctora Patricia, y a todos los que se conectaron en este día tan especial, ¿verdad? Un 14 de febrero. Les agradecemos su presencia. Definitivamente la pandemia nos hizo mirar o visibilizar aspectos que no habíamos tomado en cuenta. Se invadió la privacidad de nuestros hogares y tuvimos que lidiar con muchas cosas a la vez, ¿no? Y lo digo porque todos los que estamos aquí somos docentes y de distintos niveles educativos. Y lo vimos quienes son, además somos padres de familia y estábamos sentados con los pequeños en el kinder, quienes luchaban por esa virtualidad, ¿verdad? Como padre, como docente, porque se invadió ese espacio que es privado, ¿no? Y donde pudimos observar cosas que en ese momento, y como decía Gaby, ¿no? Visibilizamos situaciones que dejaron expuestas muchas vulnerabilidades de los seres humanos. Voy a compartir con ustedes la presentación para ir señalando algunos aspectos de este estudio. Adelante, doctora. ¿Sí? Sí. Más adelante. Ok. La Ok. anterior. Ah, no tienes tu micro. Hay que abrir tu micro. Ya, gracias. Antes de abordar, digamos, el describir a nuestros participantes, como decíamos, la parte de su servidora estaba viendo la importancia de lo que tiene que ver con las competencias emocionales. Entonces, ahorita les voy a presentar el cuestionario que su servidora hizo desde la construcción, el diseño, pero sobre todo para que haya instrumentos que nos permitan medir las competencias emocionales. Les comentaba que para nosotros era muy importante también el identificar, pero también ver cómo podíamos trasladar estos conocimientos en apoyo, primero a nivel diagnóstico y después qué opciones había para apoyar a las y los docentes por la situación en la que estábamos viviendo. Entonces, en primer lugar, hicimos un estudio exploratorio en donde participaron 420 docentes. ¿Cómo fue que llegamos a este número? Bueno, acudimos a la Secretaría de Educación Pública y les pedimos que nos apoyaran para hacerles llegar un formulario con 5 preguntas, digamos, abiertas a los docentes.
que fueran de cualquier nivel. Por cierto, mencionar que prácticamente el 50% de los docentes fue de nivel primaria y entre 15 y 16 eran de secundaria y de preescolar, y de otros niveles el resto de los participantes. Y en ese sentido, el 80% de los que participaron fueron hombres y 20% fueron mujeres, con una media de edad de más de 44 años. Así también, más del 94% de los participantes están en escuelas públicas y el 57% están casados. Y un dato que se me hizo muy interesante fue que tuvimos una media de 19 años como docentes, y más del 72% de los docentes tienen por lo menos la licenciatura. Y bueno, se aplicó este cuestionario con 5 preguntas y el cuestionario de competencias emocionales para adultos. Ahorita abordaremos un poquito más de él. Y se envió este formulario. Por supuesto que tuvimos todo el apoyo y 120 docentes fueron quienes contestaron. Para nosotros era muy importante porque, como lo comentamos, era prácticamente 1 mes y medio, 2 meses después de que inició la pandemia, y entonces era muy importante pulsar en ese momento, saber qué emociones, qué competencias emocionales estábamos teniendo, pero también algunos ya identificando cuáles emociones estaban sobre todo más alejadas del bienestar y cuáles emociones más cercanas al bienestar. Y ahí más adelante estaremos hablando de algunos de los resultados más importantes de este estudio, por supuesto. Previamente, me gustaría también mencionarles que hicimos todo un análisis de datos desde la perspectiva cualitativa y a través de un método ad hoc, y después hicimos entonces la aplicación de este cuestionario. Si me ayudas, Carlita, con la que sigue. Este instrumento tiene 6 dimensiones y, digamos, está basado en el modelo de las competencias emocionales de Vizquerra y Pérez, y afortunadamente tuvo las características de ser un instrumento con validez y confiabilidad. Tuvo una confiabilidad de 0.91 y está dividida en seis dimensiones emocionales, que son las competencias para la vida y bienestar. Sobre todo esta parte en la búsqueda generalmente de tener un equilibrio y de ver hacia afuera, hacia el otro, hacia las y los ciudadanos. La regulación positiva de las emociones, que también fue una pregunta en el ámbito cualitativo sobre la regulación, sobre el manejo, sobre la gestión emocional que estábamos teniendo como docentes en ese momento en el que estábamos todos en la virtualidad, algunos sí con los elementos de las TICs, ¿no? Pero otros teniendo que hacer innovación, estas cuestiones técnicas, inclusive de que si tengo internet o no. Estaremos hablando de estas brechas que también decía Gaby, tenemos internet o no en casa, o sea, una serie de elementos que nos tocó vivir para transitar en la adaptación, y esta transición, pues sí fue muy estresante, y digamos, nos salen los resultados con más del 37% estas emociones alejadas del bienestar, como es el estrés, como es la ansiedad, como es el miedo, la incertidumbre. Está otro que es otra dimensión, que es la autonomía emocional, y en ella, pues sobre todo nos permite desde nosotros como personas hablar de la autoestima, de la autoeficacia, desde adentro hacia afuera. Están las competencias sociales, que finalmente en un estudio final que tuvimos, tanto la regulación positiva de las emociones como las competencias sociales, es decir, esta relación del docente con el estudiante y también en su momento con padres de familia en esos momentos, fue fundamental para transitar de la mejor manera en todo lo que estábamos viviendo, porque al final todos los docentes, y yo siempre reconozco ese papel de agentes de cambio, pero sobre todo fue fundamental nuestro trabajo, es fundamental. Digamos, en ese momento ayudamos a la educación a transitar de la mejor manera que en ese momento estábamos pudiendo tener. El sentido de pertenencia, sobre todo, que es una dimensión más
identificada, por ejemplo, en la docencia mexicana, en donde vemos que el apoyo al otro, el sentirme perteneciente a una institución ha sido fundamental, y la regulación negativa de las emociones, que también en ese momento, bueno, pues es natural, porque ante la incertidumbre, pero también ante el hecho de una emergencia sanitaria en la que no sabíamos básicamente el alcance del virus, porque teníamos poco conocimiento, pero además, o mínimo, y aparte no sabíamos cómo se iba a identificar, a transitar, etcétera. Estaba habiendo una cantidad de estrategias desde los gobiernos, desde las regiones, y toda esa incertidumbre, por supuesto, que se vio impactada en las competencias emocionales de las y los docentes. Entonces, por ejemplo, en lo particular, les platicaba a Gaby y a Carla hace unos días y decíamos, ¿se acuerdan cuando estábamos a pocos meses de esta parte en la que nos habíamos ido a la virtualidad, que estábamos aplicando el estudio, etcétera, etcétera? Un día una de nuestras compañeras y uno mismo traíamos esta situación de que ya estábamos teniendo familiares o amistades que habían padecido, que estaban sufriendo pues la enfermedad o algunos la muerte, y tuvimos que pedirle al profesor en ese momento que detuviera la clase porque, pues, por ejemplo, su servidora, yo me puse a llorar porque un familiar había fallecido, ¿no? Y otra también de mis compañeras también estábamos, digamos, como en un caos. O sea, nosotros en ese momento como estudiantes, ¿no? Aquí también Carla y Gaby nos platicarán digamos, en ese momento también cómo estaban viviéndolo y cómo estábamos al mismo tiempo haciendo este estudio para ver cómo podíamos identificar, pero también qué podíamos abonar en ese sentido. Sí, listo. A mí me gustaría compartir con ustedes algunos de estos resultados que Mercedes nos hizo favor de iniciar, porque una de las preguntas precisamente fueron cuáles fueron las emociones, y quiero que recuerden en qué momento estaban en el 2020, ¿no? Cómo estábamos en el 2020 y las emociones que prevalecían en ese momento. Pues encontramos que en primer lugar el estrés, todo el mundo estaba estresado, fue una emoción que encontramos con mayor frecuencia, seguida de la preocupación, pues la incertidumbre, la ansiedad, y tenemos ya en otros niveles pues también la tristeza, la angustia, la frustración, el miedo, la alegría, la desesperación, el enojo, la impotencia, tranquilidad, cansancio y satisfacción. Estamos viendo que las mayorías de las emociones pues se establecen dentro de las negativas. Aquí solamente vemos la alegría y la satisfacción como emociones positivas. Todas las demás pues estaban asociados a lo negativo. También en otros resultados, cómo manejaban las emociones los docentes. Y vimos que con mayor frecuencia el ejercicio fue uno de los resultados con mayor frecuencia, después de la relajación, el estudio, la lectura y mantenerse ocupado, aunque también mencionaron otros aspectos. Doctora Gaby, si gustas. Dentro de las competencias emocionales que también destacan, sobre todo a trabajar mucho, es precisamente esta parte del optimismo, la autorregulación, la paciencia, la responsabilidad y el descanso. Y esto es interesante, especialmente como les decía la doctora Mercedes y la doctora Carla. Estamos en un momento en donde la incertidumbre se hace muchísimo más latente. Ya llevamos pues prácticamente un poco más de un mes y medio, estábamos casi a los 2 meses. Entonces, esta sensación de agobio pues se hace mucho más notoria, se hace mucho más evidente.
Y pues bueno, a partir de estos resultados también hay algunos comentarios que lo vamos a ver un poquito más adelante en cuanto a algunas de las conclusiones. Las personas estaban ya reportando, como bien decía tanto Mercedes como Carla, situaciones también del plano personal. Y a esto es a lo que yo me refería en un principio cuando les decía, sí hablamos de nuestro rol como docente, como académicos, como profesionales, pero no podíamos negar y no podemos negar nuestra propia naturaleza humana. Estábamos tratando de lidiar y de atravesar aspectos muy personales, la enfermedad, quizá en muchos casos de nosotros mismos, de familiares muy cercanos, la pérdida de familiares, en mi caso muy particular, yo desde los primeros meses de pandemia, tuve muchas pérdidas muy cercanas, entonces ese sentido de inestabilidad era como constante en el entorno y era prácticamente esta urgencia de tener espacios para poder desahogarse, para poder contenerse y reconocer esta vulnerabilidad que se hizo evidente. Y ya En la siguiente gráfica ahorita que nos comparten, también vamos a ver cómo se distribuyen estas respuestas del docente en función del bienestar. Sí, es importante que también nos hizo adaptarnos a las nuevas tecnologías de la información y comunicación, porque muchos docentes a lo mejor estábamos involucrados o ya teníamos conocimiento con algunas plataformas educativas, pero de repente todos tuvimos que migrar a lo digital, a lo virtual, y esto también ocasionó un desgaste físico y también con todas las actividades que se tienen y todos los roles que cumplimos en la sociedad. Vemos aquí la distribución de respuesta de los docentes en función del bienestar. Vemos que un 54% tenían respuestas lejanas al bienestar, como el miedo, la incertidumbre, el temor, y otro 42% respuestas cercanas al bienestar, ¿verdad? Solo un 4% tuvo deseos de volver a la normalidad. Doctora Mercedes, ¿me apoyas con esta diapositiva? Sí, claro, gracias. Bueno, aquí lo que vemos básicamente es un poco ya también lo que hemos compartido. Esta dimensión de las competencias para la vida y bienestar fue la que estuvo más frecuente, y esto en la búsqueda, la verdad es que el docente a mí siempre se me ha hecho una figura muy especial, porque ha demostrado mucha resiliencia. Siempre he dicho también que somos un grupo de guerreros y guerreras, y que a pesar de estar pasando momentos tan complejos, siempre buscando esta parte del equilibrio, ¿no? Y la búsqueda de la vida sana. Y ya vimos en los otros resultados donde veíamos que el ejercicio fue una de las acciones que hicimos de manera muy puntual el docente, porque además estábamos viviendo en el espacio con nuestra propia familia, y de pronto, bueno, pues estos espacios de salir y hacer el ejercicio y compartirlo con la propia familia o las amistades, esta búsqueda del equilibrio estuvo muy presente. Y por otro lado, la que menor presencia tuvo, y es que al final, pues la regulación negativa de las emociones son las emociones que, digamos, están más alejadas del bienestar. Son muy importantes para sobrevivir. Digo, ya hablábamos de las emociones recurrentes como son el estrés, la ansiedad, el miedo. O sea, al final, pues el miedo es una de estas emociones identificadas como las básicas. Entonces, claro, ante lo desconocido, ante la incertidumbre, ante lo que iba a pasar, y estaba presente. No obstante, esta posición del docente de adaptarse, de transitar de la mejor manera, claro, ya lo decía Gaby también hace un rato, tuvimos que trabajar el triple. Hablaba en esas fechas con el director de bachilleratos de aquí del estado, y me decía, a ver, mis docentes me están diciendo que más del doble, casi 3 veces más de tiempo le están dando a sus clases, porque en lo que tienen que entender cosas, en lo que tienen que innovar, en lo que además, en esta búsqueda de acompañar a nuestros estudiantes, ya en una de las preguntas se hablaba de esta percepción con nuestros alumnos, ¿no? Y
digamos, disposición que sí encontramos como docentes. Claro, después también se transitó al hartazgo, pero también hay que pensar que, por eso hablo también del cambio de paradigma. Nuestros docentes y la educación tenemos que transitar. Ya hablaba la Organización Mundial de la Organización Mundial y también la UNESCO sobre la importancia de que no transitemos hacia una devastación generacional en la educación, sino busquemos paradigmas que nos permitan retomar los aprendizajes, que esa puede ser también en otra ocasión alguna ponencia que podríamos abordar sobre esta parte de los aprendizajes que sigue, cómo retomar mucho de lo que las y los estudiantes perdieron, ¿no? en este tiempo. Pero bueno, en este momento lo importante era emocionalmente cómo estaban nuestros estudiantes y cómo estábamos nosotros, porque nosotros éramos el ejemplo en muchas de las ocasiones. Las escuelas finalmente, en muchas de las y los estudiantes, somos es el lugar seguro. Entonces, al tener que ir a casa, de pronto, pues también estaban otros elementos que emocionalmente no le permitían a nuestros estudiantes estar con la atención plena, con o sea, con la atención hacia los aprendizajes, sino más bien estaban pues en otros temas que son fundamentales en la vida, ¿no? Y bueno, ya dentro de las conclusiones que nosotros tenemos que empezar a visualizar, a partir de todo este cambio, esta alteración de los estados emocionales, de estos estados de seguridad que teníamos, al menos en esta idea de normalidad, algo que se notó mucho es esta necesidad de focalizarse en las emociones, y una de ellas mucho es esta resiliencia, ¿no? Esta necesidad de adaptarse, esta necesidad de pues ser también flexible a partir de todos estos retos que se nos enfrentaron, pero también, además de que es una habilidad que vamos desarrollando, incluso el mismo estudio y los mismos docentes nos hacen pensar hasta dónde esta resiliencia también es necesario irla controlando por nuestra propia vocación. De los primeros elementos que empezamos a darnos cuenta es que esta necesidad de adaptación en momentos de cambio constante también agotó mucho a los docentes. Vimos indicadores también de burnout, este estrés generalizado en un periodo muy largo de tiempo, con exigencias, con alteraciones del sueño, con exigencias administrativas, pero también estas ansiedades que se fueron creando de la mano, porque efectivamente muchos docentes reportaban que conocen a sus alumnos y sabían que no estaban en espacios seguros al regresar a la casa. A muchos les preocupaba también esta situación de seguridad de los propios alumnos, en muchos casos incluso su seguridad alimentaria, porque había muchos temas de desigualdad. Y esta parte entre el preocuparse y ocuparse de ellos, pero al mismo tiempo una necesidad de distanciamiento emocional, hizo que muchos de los docentes, junto con sus estudiantes, dieran indicios ya de burnout. Y ese es hoy uno de los temas con los que estamos abordando, porque regresar a esta normalidad implica ahora hacer esfuerzos distintos para adaptarse, para poder incluso comunicarse. Se observan muchos temas también de ansiedad social, y esto pues definitivamente es un nuevo reto ahora que estamos otra vez en esta presencialidad. Sin embargo, de parte de los docentes hay un gran autorreconocimiento también de su trabajo. De alguna manera hay una esperanza para que también los otros agentes vinculados con la educación reconozcan el impacto de su trabajo, empezando por los padres de familia e incluso por las propias autoridades escolares. Y algo que están también reconociendo es esta necesidad de contacto, este vínculo como apoyo social, que es fundamental para poder pues realmente mantenerse, subsistir. En muchos casos el mantenerse comunicados, sí, a través de las pantallas, pero a través del teléfono, pero a través de pues a veces la distancia, la cercanía, especialmente cuando había
pues escenarios muy desiguales en donde la tecnología pues jugaba en contra muchas veces de los estudiantes porque no había suficientes dispositivos para sus alumnos, porque en muchos casos los hijos mayores se convirtieron en apoyos de los más pequeños, y todas estas situaciones que fueron también transitando y que fuimos todos transitando tanto como estudiantes como docentes. Otra cosa que también fue importante destacar en esta parte es que nosotros necesitamos seguir estudiando esta visión de nosotros como docentes y esta parte emocional. No solamente la parte técnica, la parte pedagógica, la parte de las estrategias que son sumamente importantes, sino también cómo nosotros somos este agente que modela muchas veces las emociones con nuestros propios alumnos, y entender algo: no podemos separar nuestra parte humana. Sí somos profesionales, pero somos personas que sienten, que expresan, que necesitan también ser contenidos, que necesitan atender sus necesidades emocionales y que requieren también de sus autoridades en las instituciones como del propio sistema educativo, ser acompañados, ser escuchados, ser reconocidos y trabajar mucho respecto también a sus propias condiciones de trabajo. Una de las cosas que se hizo evidente a partir de esto es el grado de precariedad también que se vive en la docencia, este nivel de compromiso que se exige y que muchas veces no es retribuido de la misma manera ni reconocido, hace que pues definitivamente tengamos que reconsiderar y repensarnos también en esta parte como docentes, como agentes de cambio, pero al final como seres humanos que nos atraviesan también muchas situaciones y que no podemos estar negándolas o apartándonos de esas. Ya para también concluir, en algunas de las recomendaciones que nosotros podemos hacer a partir de estos estudios y al menos de esta primera parte, porque bueno, se han hecho otros trabajos posteriores a esto, es la necesidad de trabajar las competencias emocionales como elementos clave para este ejercicio de la docencia. El optimismo, la empatía, la resiliencia, pero también a través de una formación, de un eje formativo en esta capacitación y formación docente, no solamente como algo ajeno, sino también como algo importante, cultivar mucho estas relaciones, este cuidado común, este sentido de comunidad dentro de las instituciones educativas para poder también generar este balance entre la vida personal y la vida familiar. Pues no sé si lo saben, pero México ya desde antes de la pandemia ocupaba el primer lugar en estrés laboral, y pues después de la pandemia no quedamos precisamente en menores lugares. Entonces hay mucho que trabajar, desarrollar estas habilidades de afrontamiento, priorizar el desarrollo humano. Sí importa la técnica, sí importan las estrategias, pero también es necesario trabajar esta parte del acompañamiento con los estudiantes, sobre todo pues desde la capacitación para nosotros y el acompañamiento con ellos, reconociendo que no somos un país en donde todos tengamos el piso parejo. Es un país con muchas desigualdades en todos los niveles, y que incluso nuestro ser docente no es igual para todos y cada uno de los que estamos, por ejemplo, aquí en esta aula, ¿no? Entonces, realmente para nosotros es algo que nos dio pauta para muchas otras investigaciones, para seguir aportando, para seguir indagando, y pues creo que podemos estar marcando pues un inicio de esta necesidad de sensibilizar respecto a estos temas. Y pues muchísimas gracias. Esto es como lo técnico que podríamos tener para compartirles. Al contrario, doctora Gabriela, doctora Carla Marisol y doctora Mercedes, verdaderamente agradecemos la claridad Doctora, donde no la nos escuchamos. muestran esta realidad que vivieron los docentes. Yo quiero agradecer varias cosas. Primero, esta sencillez y esta cercanía con la que ustedes mismas comparten su experiencia de cómo vivieron la pandemia,
y que han propiciado que otros participantes de esta sesión a lo largo del chat también nos compartan estas experiencias fuertes, estas experiencias verdaderamente producto de una inesperada situación, pues que no se planeó, no la previmos, a lo mejor sabíamos que estábamos en una condición en donde la agresión al medio podía provocar alguna situación, pero realmente no estábamos preparados para eso. Entonces, eso es una primera cuestión. La segunda es, muchas gracias a las doctoras, los maestros han pedido la presentación y ellas mismas les han contestado que con mucho gusto. Me parece que en manos de los docentes van a poder ellos compartir esta información con otros maestros, y si se apoyan maestros y maestras de esta video, que ustedes saben está en la página de Grupo Loga, y a los que asisten se los compartimos. Es importante verdaderamente que ustedes lo compartan, que ustedes también socialicen estos estudios que tienen una profunda fundamentación. ¿Y qué decir de estos descubrimientos que nos comparten las doctoras, en donde este fenómeno intempestivo nos hizo decantar una serie de elementos que tendremos que ir revisando, analizando, con el propósito de ir advirtiendo lo que es verdaderamente importante en el tema de la educación? Y la invitación es muy clara, la que nos hacen las investigadoras. Tenemos maestros y maestras que estudiar más a profundidad el fenómeno de las emociones propias, porque esas se reflejan en ese clima de trabajo que impulsamos las maestras y los maestros, y por supuesto en ese estudio también poder ubicar qué le pasa a nuestros estudiantes. Es importantísimo incluir ya como parte de este menú de actualización permanente todo lo que tiene que ver con la realidad de la salud emocional. ¿No? Esto está ya comprobado, los estudios lo demuestran, ya no es una cuestión superficial o de ocurrencia o una cuestión, digamos, inventada por el ámbito de los docentes. Ustedes y todos nosotros contactamos esta parte humana que hoy ya tiene una fundamentación. Y finalmente, creo que nos dejan las doctoras una evidencia de aquellos muchachos, aquellos estudiantes que, si bien experimentaron lo mismo que con los demás estudiantes, pero aquellos que tuvieron un entorno tecnológico, padres preocupados por acotar estos ámbitos emocionales, que, digamos, diversificaron la manera de salir al campo, de generar nuevas actividades, estos chicos, estas chicas y nosotros mismos salimos mejor librados. Pero hay chicos que no lo lograron. Y quisiera, doctora, si ustedes me lo permiten, plantear esta duda, esta inquietud permanente de los maestros de qué hacer, cómo acompañar a aquellos chicos que tuvieron entornos familiares que se hicieron más violentos. No es que se volvieran violentos con la pandemia, ya lo eran, nada más que este encierro potenció, evidenció que ya vivían en un entorno violento o precario, o que no había un cuidado emocional, y que el retorno a las aulas hace que estas conductas se potencialicen. Entonces, alguna recomendación bibliográfica, alguna línea que le permita a los maestros y maestras que hoy nos acompañen seguir explorando qué estrategias poder implementar para sus alumnos y alumnas. Les dejo en el uso de la voz
para que concluyan esta sesión. Muchas gracias. Gracias. ¿Se escucha? Okay. Sí. Sí. Es muy importante, gracias doctora nuevamente por esta oportunidad de hacer estas recomendaciones, pero sobre todo, miren, cuando suceden este tipo de situaciones donde hay una emergencia, donde hay una situación muy compleja como la que vivimos, es fundamental, en primer lugar, que una cosa es cuando nos fuimos un poco a la parte de la virtualidad. En algunos casos dejaron de ir nuestros y nuestras alumnas. El buscar que retornen, o sea, es decir, esta parte de la permanencia escolar es fundamental, pero efectivamente hay cuestiones que tienen que ver, como bien dijo la doctora, que se potencian o se evidencian situaciones que ya traíamos previamente. Nosotros como docentes, como ya lo comentamos en algún momento, somos agentes de cambio y saber también hasta dónde nos corresponde acompañar. Para nosotros es muy importante, por ejemplo, su servidora hace muchos ejercicios para la gestión y la regulación emocional. ¿Qué cosas nosotros sí podemos y además qué cosas sí nos corresponden como docentes acompañar? Y hay cosas que cuando ya en un nivel superior sí hay que hacer las referencias a instituciones, digamos, por ejemplo, el DIF, otras instituciones que tienen a los profesionales de la salud mental y que entonces sí hay que acudir a esos lugares y referenciarlos. Pero ¿qué sí podemos hacer nosotros como docentes? Sí hay estrategias en donde nosotros podemos ayudar a regular a nuestras y a nuestros estudiantes. Por ejemplo, en esta parte que tiene que ver con la regulación emocional. Hay muchos ejercicios, por ejemplo, hay unas aplicaciones en donde tú vas midiendo todos los días cómo estamos emocionalmente y si nosotros vamos con nuestros estudiantes viendo cómo van en su conducta durante un tiempo, a ellos es muy importante que sepan que alguien está interesado en ellos. Poner aplicaciones de emociones sin costo y entonces las bajamos en los dispositivos. Otra es esta parte de la autorregulación y generalmente, por ejemplo, su servidora llega al salón de clases y con 1 o 2 minutos que hagamos relajación, ¿no? Hay ejercicios, por ejemplo, ahorita podemos hacer uno, que es mostrarles, hacer una simulación de 1 o 2 minutos en donde los ponemos de manera, digamos, muy derechitos en la silla y que ellos escuchen su respiración y que en un momento dado ellos les hagan el ejercicio, yo le llamo de los 8. Es decir, 8 segundos para que tú inhales, 8 segundos para que contengas y 8 segundos para que exhales de manera detenida. Y eso hacerlo durante unos 2 o 3 minutos antes de iniciar la clase para bajar ese estrés, pero también esta parte que traemos posiblemente de casa o una serie de situaciones que se están presentando también en las comunidades educativas. Entonces, estos ejercicios de relajación, pero también el escuchar. Por eso lo que es la dimensión de las competencias emocionales, el escuchar a nuestros estudiantes, verdaderamente, cuando hicimos otro estudio exploratorio, escuchábamos que los profesores nos decían, es que sí los oigo, pero como son tantos, me tengo que atender a otros y ya no, la verdad es que ya no estamos escuchando, sino solo estamos oyendo. A los que veamos verdaderamente, a lo mejor ver en su libreta que sí necesitan, o sea, pedirles que ellos escriban cómo se sienten y entonces al final identificar con ellos o quien diga, sí necesito sentarme con usted, priorizar a esos estudiantes y escucharlos para ver qué está sucediendo y tomar cartas en el asunto. Nosotros somos agentes, acompañar es prioritario y nosotros, por supuesto, como bien decía uno de los profesores, yo soy humano, primero tengo que atenderme a mí, por eso retomamos la parte de fundamentalmente desarrollar o fortalecer nuestras competencias emocionales. Y con ello, y una serie de ejercicios que también tenemos otras ponencias en donde podemos trabajar otras estrategias que les permitan a las y los docentes con estos regresos que de pronto nuestros estudiantes, como hablábamos de estas interrupciones de las trayectorias educativas, puedan ser de lo mejor o buscando equilibrar o adaptarse en el menor tiempo posible.
Algo que también podríamos recomendarles es una de las grandes necesidades que hoy nos damos cuenta también con los estudiantes y nosotros también como docentes es el trabajo de la atención. Han pasado demasiado tiempo frente a dispositivos y muchas veces nosotros nos convertimos en los radios de nuestros alumnos porque apagaban la cámara y nada más nos estaban ahí escuchando y pues realmente no nos daban todo. Entonces, hoy estrategias que puedan fomentar la atención focalizada, esta atención alternante, actividades incluso donde puedan mover y meter el cuerpo, así como ya pasamos por tranquilizarse, también para que los chicos puedan también moverse, interactuar. Le apostamos mucho al diseño de estrategias, pero basados en evidencia. Yo creo que lo que nosotros no podemos pecar es de dar como la fórmula o esta receta mágica que aplica a todos. Cada uno de los contextos son completamente distintos. En el caso personal me toca también contribuir a la formación de docentes ya en el posgrado y pues trabajamos mucho basando en la evidencia. Generar a su vez nuevas investigaciones pequeñas, no tienen que ser algo tan grandes para que a partir de las necesidades que ellos detecten muy específicas en sus grupos, pues puedan estar también trabajando esta parte de la gestión emocional. Eso implica mucho trabajo también a nivel organizacional, es decir, un trabajo en donde como colegas podamos apoyarnos, donde podamos tener un trabajo mucho más horizontal, donde podamos también tener estos espacios de contención mutua, de compartir experiencias, de enriquecernos con saberes. Es algo que necesitamos repensar. No solamente se trata de ir a dar clase, yo sé que a lo mejor lo que estoy diciendo pues puede ser sumamente disonante con las propias exigencias que tenemos a nivel administrativo o académico, pero hoy tenemos que repensarnos. Yo creo que el gran error es creer que no pasó nada, que pasó la pandemia, que tuvimos esas experiencias, pero que ya pasaron y a lo que sigue. No, yo creo que todavía no hemos visto ni la punta del iceberg de todas las experiencias emocionales que han tenido nuestros estudiantes, que nosotros hemos tenido y que hoy al regresar a la presencialidad pues sumamente notorio, temas de ansiedad con los chicos, con los niños, temas de agresividad, porque no hay gestión, porque hay toda una serie de irritabilidad, de frustración, porque están realmente queriendo comerse el mundo, porque 3 años los perdieron en su mente cuando pues no estamos rescatando esos saberes que la vida también nos dio. Entonces, eso también tenemos que traerlo al aula, porque eso también es la vida. Y si eso no lo integramos en los saberes cotidianos, pues no vamos a poder generar pues verdaderos aprendizajes significativos, no solamente para que aprueben o tengan una nota, sino para que realmente desarrollen competencias para la vida. Y definitivamente iniciar con nosotros mismos, ¿no? Empezar a regular, a transformar, a enriquecer estas competencias, trabajarlas en nosotros mismos para ser nosotros agentes de cambio en nuestros estudiantes. No podemos ayudar a nuestros estudiantes si nosotros mismos no estamos bien emocionalmente. Buscar apoyo, ayuda si es necesario. Y respecto a las estrategias, recordé que Teams, por ejemplo, tiene una aplicación en la que se les pregunta el estado emocional de los estudiantes. Y el solo hecho de sentirse estudiados y de sentirse, de estar atentos es muy importante para ellos. Entonces, en Teams también lo pueden buscar. Y les saca esta gráfica y es muy útil. Ellos se sienten porque después toman una foto grupal de cómo se sienten. Hay otros elementos y otras aplicaciones también para manejar las emociones. Gracias. Pues muchísimas gracias a la doctora Carla Marisol, a la doctora Gabriela y a la doctora María de las Mercedes. Ha sido verdaderamente un gusto que nos compartan sistemáticamente todo esto que revela a qué nos hemos enfrentado los docentes. Estamos ahora en galería para despedirnos.
maestros y maestras, reconocer que en un día como hoy, que es más bien un día festivo, una tarde más de descanso, estén aquí profundizando sobre estos temas, es de reconocer. Muchísimas gracias al estado de Tabasco, Quintana Roo, Coahuila, Ciudad de México, Veracruz, Oaxaca, San Luis Potosí, Estado de México, Nayarit, Chiapas, Hidalgo y Guanajuato, a los cuales ya está aquí la liga de la presentación, y si no, el día de mañana se las haremos llegar conjuntamente con el video que siempre les compartimos. Es de ustedes, compartan esta información con sus compañeros en una reunión de consejo técnico que seguramente se duplicará la riqueza de estas investigaciones que ya están realizadas. Maestros y maestras, nos despedimos. Muchísimas gracias a todos y por supuesto a las doctoras que hoy nos han compartido esta valiosa información. Feliz día de San Valentín y nos vemos el próximo martes de Grupo Loga. Gracias, maestros. Cuídense muchísimo. Gracias, doctoras. Un abrazo. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Felicidades.